Muy buenas noches con todos y todas, bienvenidos a este Ciudad Session tercera temporada. Yo soy Alejandro Ochoa y este es el capítulo número 25, Megaproyectos y Desarrollo Urbano 2. Y hoy día vamos a hablar sobre los temas del Ministerio de Infraestructura. Y bueno, después de un tiempo desaparecido, de buenas vacaciones, como todos lo merecemos, entonces retomo justamente este espacio, como lo había comentado, entonces porque creo que sí es demasiado importante. Entonces sí, definitivamente creo que es bueno nuevamente retomar estas conversaciones, sobre todo dentro de la coyuntura en la que estamos, en los cuales a lo largo de los meses en los cuales hemos estado hablando, hemos tocado varios temas. Entonces es que creo que ahora sí es bueno retomar un poco los temas que tienen que ver, siempre vinculados a los temas de urbanismo, siempre vinculados a los temas de planificación urbana, siempre vinculados a los temas que hacen ciudad y que generan desarrollo urbano y un impacto dentro del territorio, ¿no? Entonces, y por eso es que el día de hoy, justamente en este espacio que tenemos, entonces, que está creado con el fin de difundir y normalizar todos estos conceptos vinculados a temas de urbanismo, planificación, diseño urbano, gestión pública y entre otros, vamos a hablar con mi gran amigo Fabio, en los cuales ya he estado invitados en otros momentos también, y bueno, justamente también está entrando aquí. A ver, le vamos a hacer. Entonces, a ver, vamos a ver que se conecte. Ujú. Hola Fabio, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Hola Alejo, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí, ¿Qué te tal? escucho. ¿Qué ¿Tú tal me amigo? escuchas? Bacán. Aquí con frío, pero pero ya cómo se llama, entrando esta tercera temporada con todo. ¿Qué tal todo? Perfecto, amigo. Bien, 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 igual. Ahí, bueno, emocionado por este proyecto de ley pues, que ha salido, ¿no? Está muy interesante y está para comentarlo ahora, ¿no? Ya, Debatirlo. bacán, sí, definitivamente. Ahora vamos a comentar un poco sobre el tema, porque sí, está interesante, bueno, ver justamente ciertas ideas, entonces, que general todos los marcos normativos y cómo también surgió este espacio, entonces nos ayuda pues también a intercambiar diversos, diversos aspectos, diversas opiniones. Y muchas gracias a todos los que se están conectando, gracias por todos los seguidores en los cuales pueden estar presentes aquí en este espacio, que durará más o menos aproximadamente quizás una hora, ¿no? Entonces, y bueno, para poder nuevamente recapitular un poco todas estas conversaciones ya en esta tercera temporada, entonces recordar bueno, primero presentar a nuestro amigo Fabio. Fabio es arquitecto especializado en gestión de proyectos públicos y privados, magíster en gobierno y políticas públicas. Juntos hemos estado en la Facultad de Arquitectura en la Católica. Entonces, en su caso, él ha estado en su experiencia trabajando en PRONIEC, en el Ministerio de Educación, en la parte de obras por impuestos y también en el equipo de ProLima, en la unidad formuladora, en la unidad ejecutora, como coordinador también de proyectos especiales. Entonces también es docente, también en la universidad, también en la UTP. Entonces sí, y bueno, también está estudiando también abogacía, ¿no? Entonces, escucha, me parece un trome, ¿no? Entonces, y bueno, justamente Fabio nos ha acompañado ya en otros capítulos anteriormente, ya en las anteriores temporadas, en los cuales hemos hablado, por ejemplo, de urbanismo e inversión pública, sobre también la autoridad de infraestructura que en algún momento se creó, sobre el tema de megaproyectos, que hemos hablado también de proyectos también importantes, ¿no? Entonces sí, que ahora, bueno, vamos a retomar nuevamente dentro del marco, entonces, ahora de la creación del Ministerio de Infraestructura, ¿no? Ok. Entonces, quizás, Fabio, algunas palabras antes de quizás dar un poco el marco ya del contexto normativo y ya meternos dentro. Claro, claro, Alejo. Bueno, tal vez para comentar, ¿no? Esta propuesta, ¿no? De creación del ministerio justamente nace en el último discurso de Dina, ¿no? Tal vez uno de los puntos más interesantes, ¿no? Que se pudieron mencionar, eh, y sobre todo para nosotros, bueno, que estamos relacionados al tema de proyectos, ¿no? A primera, a primera vista, ¿no? O sea, suena como una gran idea, ¿no? Un ministerio que centralice todo el tema de obras de infraestructura, ¿no? Pero creo que conforme
vamos a ir leyendo los artículos de la ley y también comentando un poco en base a nuestra experiencia, porque tú también tienes experiencia en proyectos grandes, ¿no? Eh, vamos a dar cuenta de que tal vez no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y que posiblemente esta sea una medida política más que técnica, ¿no? Pero bueno, ya lo dejo un poco eh, a lo que Ya, vayamos discutiendo, ¿no? perfecto. Entonces, muy bien, gracias por tus palabras iniciales. Bueno, un poco para hacer el recuento de cómo llegamos justamente a este espacio, a este instante, a este momento en los cuales estamos conversando sobre ello y recordar que todo este conversatorio luego va a ser subido a las plataformas de Spotify, va a estar en mi Instagram personal y también a YouTube para que lo puedas nuevamente disfrutar y poder también compartir ideas, ¿no? Entonces, todos estos conversatorios surgen en base a los cambios normativos que han habido en los últimos años en nuestro país en los temas de desarrollo urbano, planificación urbana y generación justamente de desarrollos en el territorio, ¿no? Entonces, a través, por ejemplo, de los decretos supremos 022-2016 vivienda, la creación y ese marco normativo para la creación de la ley DUS, de desarrollo urbano sostenible, que nos brindaba 4 reglamentos muy importantes, ¿no? Entonces, tenemos el reglamento de planificación urbana, el reglamento de vivienda de interés social, nos faltan los reglamentos de instrumentos de gestión pública y la parte de operador del suelo, ¿no? Y a raíz justamente de entender que la planificación y el hacer ciudad tiene mucho que ver con la parte normativa, pero por otro lado también tenemos mucho que ver con la parte de gestión de proyectos, gestión de infraestructura, entonces desarrollo. Entonces, es por eso que no podemos dejar de lado justamente todo ese marco que tiene que ver con inversión pública, entonces sí, también inversión privada. Y cuando nos metemos a temas de inversión pública y privada, estamos hablando de proyectos de inversión pública, IOARs, nos metemos al tema de la ley de contrataciones del Estado, nos metemos a temas que tienen que ver, que lo hemos visto en otros capítulos, y te invito a que puedas ver los otros capítulos en donde con Fabio hemos hablado sobre temas de APPs, de obras por impuestos, hemos hablado del tema de la ejecución directa y la tercerización, el tema de las contrataciones del Estado, menores a 8 UITs o mayores, por temas ya de licitación y concursos públicos, ver que el armado de términos de referencia, y todo ello, que de alguna manera nos permite entrar en ese marco ya que estamos justamente ahora metidos, ya para poder entender cómo funcionan las cosas en nuestro país. Entonces, los megaproyectos que los cuales hemos hablado, por ejemplo, la anterior Ciudad Session, en el anterior capítulo, hemos hablado sobre los temas de sistema de inversión, el acuerdo gobierno a gobierno, y por ejemplo, hablamos sobre el tema de la vía expresa Santa Rosa, el puerto de Chancay, la carretera central, el puerto de Corio, ¿no? Entonces, y que son proyectos que de alguna manera ejercen pues una acción directa dentro del territorio, ¿no? Entonces, como principales puntos, entonces aquí nos damos cuenta que en nuestro país eh, estamos acostumbrados a planificar mucho, pero no llegamos a ejecutar poco de lo que se planifica en general, y ustedes pueden verlo dentro de todo lo que hemos conversado en las anteriores Ciudad Sessions, ¿no? Y entonces, puedes consultar a la biblioteca si quieres y te vas a dar cuenta que muy poco es lo que se ha ejecutado en nuestro país. Por otro lado, el tema de la informalidad y los actores en general que moldean la ciudad, pues, o sea, son justamente la informalidad, el tema en general, los proyectos que desarrolla el Estado, y estamos acostumbrados que cada proyecto que cada gobierno que viene hace proyectos como icónicos, ¿no? Entonces, que generan desarrollos, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en Metro de Lima, lo hemos visto en ciertos aeropuertos, hospitales, grandes unidades escolares, que al final son catalizadores dentro de la ciudad y dentro del territorio. Entonces, en ese sentido, en ese marco, que nos hemos dado cuenta que en este último año, por ejemplo, están apareciendo estos proyectos como el de Chancay y otros más que hemos conversado, se ha dado, por ejemplo, el tema también de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que ha recopilado el tema de la reconstrucción con cambios, y ahora esta nueva propuesta del Ministerio de Infraestructura la absorbe también a esta entidad, pero también otras más. Y ahora vamos a empezar a hablar sobre este tema punto por punto, desde esta óptica como gestores públicos, desde el punto de vista privado y también como también urbanistas, arquitectos que estamos y todos los especialistas en general, ¿no? Y entonces, empezamos ya con este preámbulo a poder empezar un poco a entender. Y te doy el pase, Fabio, para que podamos hablar sobre esto. Gracias.
Alejo. Tal vez, para comentar así Ujú, brevemente o en resumen, este proyecto de ley, ¿no? Es un proyecto de ley presentado desde el Ejecutivo, o sea, no nace desde el Congreso, sino nace del Ejecutivo, o sea, lo presenta, bueno, el Ejecutivo en caso ujú, por DINA y toca al Congreso aprobarlo, ¿no? Este proyecto de ley es cortito, en realidad, tiene 7 artículos, 8 disposiciones finales complementarias y 3 disposiciones complementarias transitorias, ¿no? Es bien corto. Pero sí hay ciertos artículos que pueden ir dando cuenta de lo que se va a venir, ¿no? Por ejemplo, tal vez el que más llama la atención, donde sí, ahí nos va a tomar un poquito de tiempo hablar, así que mejor lo planteo primero, es que este ministerio agrupa o fusiona diversos organismos ya existentes, estos ministerios, eh, bueno, que ya se tienen, ¿no? Como sabemos, el Estado cuenta cerca de 19 ministerios y cada uno de estos eh, cuenta, o la gran mayoría, con una unidad ejecutora, ¿no? Encargada de realizar inversiones, como es el caso del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, inclusive vivienda, ¿no? Entonces, cada uno de estos ministerios tiene una unidad, un área especializada que hace proyectos. Entonces, lo que hace este nuevo ministerio es agrupar estos organismos, estas entidades y centralizar todas estas funciones. Bueno, al menos eso es lo que se está leyendo, ¿no? ujú, Justo en la tercera disposición complementaria indica eso, ¿no? Se va a dar la fusión de estas entidades. Pero ahí ya empieza a surgir alguno de los primeros problemas, ¿no? El primero, a simple vista, o tema a discutir, es por qué justamente son estas entidades que son, me parece, cerca de 11 entidades, y por qué no más, ¿no? Se han dejado fuera de esta lista programas importantes como el Programa Nacional de Vivienda Rural, eh, Proinversión, por ejemplo, ¿no? Que ve los grandes proyectos de APP, de Oxy, Legado, ¿no? Que ve el tema de la infraestructura relacionado a deportes, ¿no? A los panamericanos. Y luego otro tema que se desprende de esto, otra problemática, es de que cada una de estas entidades tiene un presupuesto eh, independiente, ¿no? Cada una de estas entidades es una unidad ejecutora y por ende es un pliego presupuestal, ¿no? Tú cuando vas a la consulta amigable del MEF, vas a ver que cada uno recibe presupuesto de manera directa del MEF, ¿no? Entonces, que un ministerio centralice esa cantidad de presupuesto es un poco, eh, digamos, controversial, ¿no? Y ha llamado bastante a críticas, ¿no? Casi las primeras reacciones han sido que este ministerio va a ser el foco de la corrupción, que cómo este ministerio va a manejar tal cantidad de presupuesto, ¿no? Creo que hablaban de, bueno, no sé si 117 mil millones de soles, o sea, cerca de 11% del presupuesto nacional lo iba a manejar un solo ministerio, ¿no? O sea, para que veas. Pero eso, bueno, o sea, tiene que ver con que los proyectos son realmente caros, ¿no? Pero bueno, ahí la dejo, a ver, para comentar un poco sobre qué te parece la inclusión de estos programas, ¿te sí, parece que están bien, son sí, suficientes, ¿no? justo estaba revisando el proyecto que te pasé, estábamos viendo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Primero el tema de las funciones, entonces si acá en la parte de la tercera, ¿no? Decía función por absorción en entidades del Ministerio de Infraestructura y aparecen primero la Autoridad Nacional de Infraestructura, de la que habíamos hablado la otra vez, ¿no? El Organismo de Estudios Ujú. y Diseño de Proyectos de Inversión, o EDI. Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural. Programa Subsectorial de Irrigaciones. Programa Nacional de Inversiones de Salud. Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIEC. Programa de Agua Segura para Lime Callao. Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Programa Nacional de Saneamiento Rural. Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. Fondo Proyecto Especial de Infraestructura y Transporte, Provías. De ahí Provías descentralizado y legado. Ya, entonces, pero ahora, la crítica es, ¿por qué solamente estos, no? Entonces, Claro. ¿cuál es el criterio para considerar solamente estos y si es que son lo suficientemente transversales? Porque también hay otras entidades quizás que están del medio. Entonces, ¿cuál está diciendo ahí, por ejemplo, la justificación para poder decir, estos son, ¿no? Entonces, ahí sí como que
creo que se queda un poco corto, entonces, o tal vez no está todavía fundamentado, entonces porque evidentemente es un proyecto de ley, entonces siempre va a haber como estos temas. Ahora, eh, otra de las cosas que yo, por ejemplo, leía, y este era una de la opinión que también empecé a escuchar justamente yo, es sobre el tema de las funciones, ¿no? De las funciones y las funciones específicas. Entonces, función general del Ministerio de Infraestructura en el marco de sus competencias. Funciones generales, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, ya. Entonces, va a dictar las normas y lineamientos técnicos, coordinar, ejecutar, supervisar, aplicación de estrategias, articular y memorizar, asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de infraestructura. Ya, eso es por un lado, de manera general. Digamos que el Ministerio de Infraestructura va a coordinar todo con todas estas entidades, ¿ya? Pero por otro lado, si tú sigues viendo más adelante, te vas a dar cuenta de la exposición de motivos que ahí existe un candado en donde hablan sobre corredores logísticos. Y entonces, y hablan sobre ciertos proyectos específicos. Entonces, no va a ser cualquiera. Ujú. Entonces, van a ser Claro, orientados a tales, ¿no? Y sobre esos corredores logísticos es que ahí, digamos, se empieza, ¿no? Se empieza a trabajar, ¿no? Entonces, ahí empieza a generar como ciertas preguntas, ¿no? Ya, ¿por qué los corredores logísticos? claro, ¿Cuándo han claro, funcionado? porque exactamente, o sea, justo uno de los temas, ¿no? Creo que en el artículo 3, ¿no? Donde habla de sus funciones, las funciones son dos, ¿no? O sea, si las quieres agrupar, dos principales, ¿no? La primera, ¿no? Ejecutar, ver el tema de obras, velar por el seguimiento de estos proyectos, y la otra es planificar, ¿no? O sea, ¿y qué implica la planificación? Planificación implica lo que tú has dicho, ¿no? O sea, priorización de proyectos, definir la política pública nacional, la política sectorial, ¿no? Porque ya estás hablando, bueno, de un ministerio, ¿no? De un sector. Entonces, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Lo primero, bueno, cuando hablas de planes de infraestructura, bueno, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ¿no? Que se aprobó en el 2019. Es un plan extenso, o sea, ese plan ya es existente, lo hizo la PCM, me parece, a través de ese plan, ya está la lista de proyectos, ¿no? Básicamente. Entonces, digamos, estás dándole nuevamente, o sea, entiendo, ¿no? La idea es el Ministerio de Infraestructura de delimitar el plan, pero ya hay un plan existente, ¿no? O sea, mejor dicho, trabaja sobre ese plan, si no, lo que va a pasar es lo que siempre pasa cuando entra una nueva gestión o se crea una nueva entidad, es de que van a tardarse cerca de 2 años para hacer nuevamente un plan nuevo, o sea, lavarle la cara a ese TENIC que ya tiene de 2019, y ahí recién decir, ah, ya nos demoramos 2 años porque estábamos planteando el plan, pero el plan ya existe, ¿no? O sea, toman lo que ya existe y sobre eso trabaja, ¿no? Y otro tema que está muy relacionado a la planificación es que este proyecto de ley no indica de qué manera se va a articular con el CEPLAN, ¿no? El CEPLAN es el Centro de Planeamiento Nacional, Así es. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el CEPLAN justamente define las políticas eh, nacionales, ¿no? Entonces, si es que no se cuenta con, digamos, con la cercanía necesaria para trabajar del lado de este organismo, ¿no? De la PCM, nuevamente este ministerio va a ir por un lado y luego el CEPLAN va a ir por otro, ¿no? Entonces hay algo que mejorar, ¿no? Así es. Aquí, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Aquí específicamente uy, creo que hay un filtro que se ha puesto. Sí, sí, Ya, ya eh, se salió. justo ¿cómo sí? No sé por qué se puso. Ya, entonces, en la parte, ¿cómo se llama? Que decía, ¿no? Entonces, sobre el tema en la disposición séptima, evaluación sobre cierre de brechas e infraestructura. Entonces, aquí habla sobre el vínculo que tiene, por ejemplo, con el INEI, pero habla sobre la coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre el tema del cierre de brechas, ¿no? Entonces, que ya en su momento, por ejemplo, también se ha comentado, ¿no? Entonces, que ahí quien aglutina más el poder, al final de cuentas, es el MEF. Pero como bien tú dices, o sea,
¿dónde está, por ejemplo, ahí la coordinación que tendría que haber con la PCM, ¿no? Entonces, que trabaja directamente ahí. Entonces, sobre estos planes y cómo se calcula. Proinversión también, por ejemplo, ¿no? Como Proinversión es el que, exacto, ¿no? claro, Entonces, promociona los proyectos de infraestructura hacia afuera ujú, y no aparece en ningún lado. así es. Así es, entonces ahí estamos teniendo, pues empezamos a tener problemas, ¿no? Porque hay vacíos, específicamente hay vacíos, Ujú. entonces que Y, no, claro, otro vacío importante, por ejemplo, Alejandro, ¿mm? es que todavía no se define la estructura orgánica, ¿no? Solamente el proyecto de ley te menciona, ¿no? Se va a hacer la fusión de todas estas entidades Ujú, públicas, pero no te dice cómo se va a organizar este ministerio, ¿no? Porque finalmente de eso depende cómo se van a ejecutar los proyectos. Porque ¿qué pasaría si tú ves luego su organigrama y ves que nuevamente se han separado todo el ministerio a través de sectores? O sea, es básicamente como si cada entidad que ahora trabaja por separado sigue estando trabajando por separado, o sea, sigue trabajando de manera independiente y no ujú, articulada, cuando este ministerio debiera ser la oportunidad para que nuevamente se vean los proyectos de manera transversal, claro. ¿no? Digamos, ya voy adelantando algo de lo que debería, o sea, debería porque es condicional, es de que todos estas entidades o estos programas deberían compartir lecciones aprendidas, ¿no? Por ejemplo, lo mismo que a ti te sucede en un proyecto educativo, ¿no? En cuanto a ejecución de obra, te va a suceder en un proyecto de salud, por ejemplo, te va a suceder lo mismo en una comisaría Así o es. una penitenciaría, ¿no? O sea, los proyectos son los mismos, o sea, faltas en el expediente técnico, los Tema es el plazos mismo, son muy pequeños, claro, o el sea, mismo, inversión. eso que nos da cuenta es de que el ministerio realmente no estaría resolviendo los problemas de fondo, ¿no? Tendría que hacerse un paso atrás y como tú decías, ¿no? Saber realmente hallar el problema público, ¿no? El problema público no es tener entidades separadas, ¿no? De ejecución de obras, ¿no? Tal vez el problema público va relacionado a cómo mejorar la ejecución de obras, ¿no? Porque si tú mejoras eso, eso es aplicable a cualquier nivel de gobierno, ¿no? Ya sea ejecutivo, gobierno regional, gobierno local. Exacto. Ajá. Y eso también es un punto que tal vez no está tan eh, desarrollado en la ley, ¿no? En el artículo 5 dice, por ejemplo, dice que este Ministerio de Infraestructura debe coordinar la priorización de infraestructura en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, ¿realmente tú crees que si tienes tantas entidades y ahora no pueden coordinar, ¿no? Con los niveles de gobierno, ¿tú crees que un solo ministerio va a poder coordinar con Claro, es toda que la cantidad de no debería alcaldías? ser su Yo competencia. personalmente lo O veo sea, difícil. en verdad, creo yo que la entidad que debería ser la que coordine con todos es la PCM, porque es una entidad transversal con todos, ¿no? Entonces es supuestamente la que manda, según pues también el espíritu de esta entidad a la coordinación, ¿no? Llama a la coordinación, pero al final de cuentas no necesariamente, ¿no? Entonces, ahora, como bien tú dices, ¿no? El tema de la coordinación también con los gobiernos regionales, gobiernos locales, o sea, en verdad estamos súper jalados en coordinación. Entonces, eso es lo que siempre los politólogos hablan y hasta es un tema de investigación en general, ¿no? Entonces, ahí que lo haga una entidad, sí, o se le chante ese rol, sí, no creo que Claro, sea. hay que recordar que va a ser una entidad nueva, Sí, ¿no? claro. Entonces, digamos, no va a tener la experiencia realmente, porque lo que va a pasar es que van a contratar nuevas personas, ¿no? Hasta que establezcan bien cómo funciona la entidad, con quién hay que hablar, o sea, se va a tomar tiempo, ¿no? Y esa es una de las problemáticas, ¿no? Que cuando nace una institución nueva, toma tiempo para que se adapte, ¿no? A toda la burocracia, a los contactos. Incluso eso es algo que menciona la ley, ¿no? Dice de que, eh, digamos, ¿no? Las, estas unidades ejecutoras que se van a fusionar van a seguir en funcionamiento hasta que se apruebe el reglamento, ¿no? Y no hay plazo para eso, porque eso, o sea,
tienen que reglamentarlo, y hasta que lo reglamenten, dice, ¿no? Una de las disposiciones dice, una vez que se emite el reglamento, se tienen dos años, ¿no? 24 meses para que entre en funcionamiento el Ministerio de Infraestructura, ¿no? O sea, estamos hablando tranquilamente de acá a 3 años, podría empezar recién a funcionar este ministerio, ¿no? O sea, no es algo tan inmediato, ¿no? Lo inmediato es el proyecto de ley, ¿no? Pero hasta que lo veamos funcionando, va a demorar, ¿no? Sí, claro. De hecho que sí, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí también me preocupa un poco es cómo se está justamente, ¿no? En ese proceso de adaptación de a los otros sistemas, a lo que ya existe, ¿no? Entonces, todos esos proyectos que están, por ejemplo, están en camino, ¿no? Entonces, que generan pues infraestructura, etcétera, y que corresponden a las brechas, y cómo, por ejemplo, dialogan también con los gobiernos locales, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese diálogo específico entre los gobiernos locales y esa coordinación? Entonces, ¿cómo va a ser? Tampoco lo dicen, se va a tener que No lo ver, menciono. pero ahorita como está, como simplemente funciona, o sea, no, hay justamente ese vacío, ¿no? A nivel de gobierno Claro, nacional, a nivel de gobierno local, provincial, municipal, ¿no? Entonces sí, y ya a nivel pues de Estado, ¿no? claro, tal vez algo que tal vez también comentamos en otras conversaciones era de que yo creo que es una oportunidad, ya pasando como al tema de puntos positivos, Ujú, por ejemplo, ¿no? O sea, este ministerio es una oportunidad para ir decantando qué proyectos, ¿no? O sea, se puede abocar este ministerio ujú, en específico, ¿no? Yo, por ejemplo, creería que lo ideal sería que este ministerio se dedique a proyectos grandes, ¿no? Megaproyectos, a partir de 100 millones hacia arriba ujú, y que impliquen alta coordinación intersectorial, ¿no? Por ejemplo, la ejecución de mejoramiento de quebradas de todo un río, ¿no? De toda la cuenca del río Rima, de toda la cuenca del río Lurín, la ejecución de una carretera central, de una línea férrea, ujú. ¿no? Un puerto, un aeropuerto, ¿no? O sea, aprovechar de que tienes toda la capacidad técnica concentrada para justamente eh, invertirla en un proyecto que realmente requiera esa cantidad de gente especializada. No, no vas a usar este ministerio para hacer colegios de, no sé, 10 millones Ah, o 5 no, eso se millones, lo ¿no? dejas O sea, chiquito. no tiene ningún sentido, pero eso parte de la ley, ¿no? O sea, la ley tiene que dejarte clara que este Alta ministerio complejidad. se va a dedicar a proyectos de alta complejidad y le dejas a los gobiernos locales, regionales, proyectos de menor complejidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué, digamos, eso es lo que posiblemente ocurra? Porque la ley orgánica de municipalidades y gobiernos Ujú, regionales te dice que estos niveles de gobierno tienen responsabilidades ujú, compartidas, ¿no? Es decir, tú estás creando un ministerio para centralizar, pero no has modificado la ley eh, orgánica de ujú. gobiernos regionales, Me va a hacer locales. Claro, entonces finalmente vas a tener competencia, ¿no? Lo que tocaría hacer es evaluar qué sucede con las otras leyes o los otros niveles de gobierno y cuáles son las responsabilidades finalmente. claro, exacto. Eso que dices tiene mucho sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí, cuando tú ya empiezas a delimitar y generar un rol, entonces en los cuales ya dices, ya, ok, este ministerio se va a encargar de esos proyectos, megaproyectos, entonces en los cuales ahí es una oportunidad cuando empiezas, por ejemplo, a implementar lecciones aprendidas, ¿no? Por ejemplo, de los cursos que llevamos ahí en la escuela, ¿no? Entonces, de gobierno que hablaba muchas veces Anthony, ¿no? La implementación de una PMO, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el trabajo ya con estos tratos BIM, por ejemplo. BIM, claro, ¿no? Por ejemplo, ahora que se está desarrollando y que ya, por ejemplo, existe un plan BIM, entonces también, todas esas lecciones que ya se tienen y que de alguna manera van a ayudar a decantar un poco y disminuir el tema de la corrupción, o por ejemplo, o el tema de librarse un poco de esos candados que existen, o ver cómo generas el tema o a través de APP, obra por impuestos, ¿no? Entonces, o gobierno a gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos que de alguna manera van a permitir escapar escapar de tu propio sistema, ¿no? Escapar de la ley
de contrataciones absurdas que tenemos todavía, pero que van a permitir la optimización en general y van a permitir pues que desarrollemos una infraestructura que sí se necesitamos y que permita justamente dentro de este plan de infraestructura, entonces ya amarrar un desarrollo pues urbano, entonces sí la provisión de servicios que sí se necesita, ¿no? Entonces, eso tendría más sentido, ¿no? Y la coordinación con los gobiernos tanto regional como locales para no duplicar esfuerzos. Eso sí, de cajón tendría que verse, ¿no? Fabio, creo que la conexión estaba un poco fallando. Fabio, ¿me escuchas? Yo creo que sea... ¿Aló? Creo que el internet está fallando un poquito. Ya, ¿se me escuchó? Sí, 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 ¿Se me ahora escuchó? sí. Ya volviste. Ya, sí, sí, sí. Justo eso es algo de lo que quería comentar, y es que en la ley tampoco está claro cuál es la modalidad de inversión que se va a priorizar en Uh este -huh. ministerio, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 5 dice, ¿no? Este ministerio va a fomentar la participación del sector privado e inversión extranjera en infraestructura, pero no te menciona claramente si se va a fomentar el uso de obras por impuesto y APP. Podríamos inferir que va a priorizar temas de gobierno a Uh gobierno, -huh. ¿no? Eh, sector privado, bueno, de repente ley de contrataciones, ¿no? Entonces, yo creo que acá es importante definir cuál va a ser la modalidad de ejecución que va a priorizar, ¿no? Porque si de arranque decimos que este ministerio va a usar la ley de contrataciones, ya perdimos. O sea, va a ser lo mismo de siempre, ¿no? Va a ser lo mismo de siempre, va a ser ineficiente, va a generar retrasos adicionales de obras, ¿no? Pero en cambio, si dijese claramente, se va a dar prioridad a las obras por impuestos, a las asociaciones público-privadas, ahí ya tendría más sentido, ¿no? Pero yo lo veo poco probable, ¿por qué? Porque justo en una entrevista que le hicieron al ministro de Economía, al ministro Arista, creo, él dice, ¿no? Proinversión no va a formar parte del Ministerio de Infraestructura. Y Proinversión nuevamente es la entidad Qué bien. que ve la promoción, ejecución de proyectos, ¿no? Delimita las políticas, ve los convenios, ¿no? Ve la redacción del convenio de los OXI y APP, Uh -huh. ¿no? Pero si esta entidad va a estar fuera, ¿no? Exenta del Ministerio de Infraestructura, ¿qué va a pasar? O sea, que lo que va a pasar lo que pasa ahora, que Proinversión redacta su junta a 3 abogados, 5 abogados que redactan el convenio, entre comillas, perfecto, lo llevas al área técnica y sale que le falta, no está específico lo que tiene que ejecutar, la cantidad de temas que hacer en el aspecto técnico es muy general, los plazos son muy cortos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ahí donde en el Ministerio de Educación, los plazos para revisión de COARS, que son por Uh APP, -huh. son ridículos, ¿no? O sea, te dan 5 días prácticamente, ¿no? O sea, el contrato, ¿no? Ese contrato de concesión que se hizo para 3 COAR, dice, ¿no? Ya la entidad tiene 20 días. Ya 20 días, tú escuchas, ya suena un plazo razonable. Pero esos 20 días no lo ve el área técnica. Esos 20 días es desde que el consultor envía al administrador del contrato, que es el ministerio lo envía a su área legal, lo revisan, qué sé yo, lo guardan por ahí, ya pasaron 15 días, te quedan 5 días para revisar. Dime tú, como especialista, en 5 días tú podrías revisar 3 colegios de alto rendimiento. En la vida, pues Ah, nunca, ¿no? ¿Y eso por qué sucede? Y eso sucede porque los abogados hacen los contratos y no participan proceso. técnicos, ¿no? No participan arquitectos, civiles, ¿no? No le consultan a nadie. Eso es lo que pasa. Claro, mínimamente pues necesitarías pues unos 15, 20 días, un mes, ¿no? También. Entonces, entre subsanas, convocas a todos, ploteas otra vez. Claro, entonces
sí, pues es irreal, ¿no? Entonces, estamos hablando pues de cosas que son ficticias, ¿no? Eh, sí, entonces, creo que como bien dices, o sea, tenemos puntos a favor, puntos en contra, entonces, más como que a favor, cosas que podrían darse, entonces si se llega a tener cierta habilidad dentro de lo que se quiere proponer, pero al parecer no sabemos, vamos a tener que verlo. Ahora, otra cosa también, dentro de ese proceso, ¿cómo va a ser? Tenemos que esperar todavía recién a que se apruebe, a que el tema de cuándo se va a implementar el tema de su reglamentación, su reglamento de organización y funciones, su ROF, su MOF, ¿no? Entonces, y todos esos instrumentos que al final de cuentas, o sea, están dentro del espacio de la gestión pública, entonces y que también necesitan, pues, consolidarse. Ahora, lo que no debería pasar, creo yo, es lo que ha pasado, por ejemplo, con el ANIN, ¿no? Que se han demorado un montón, entonces, y una de las cosas que, por ejemplo, en la entrevista que te pasé, que decía justamente el ministro también, Von Gessen, que se han demorado un montón, entonces, en conseguir el directorio y ni siquiera son gente especializada. Entonces, que no tienen ninguna experiencia en estos temas de infraestructura, pero pues los han puesto ahí, ¿no? Entonces, sí, ya. Entonces, ahora, Claro. ¿cuál es la seguridad que tengamos, pues, un liderazgo, ¿no? Entonces, que tengamos, pues, que se logre concretar cosas, ¿no? Entonces, como bien dices, las lecciones aprendidas de la reconstrucción con cambio la tenemos muy frescas. Y eso lo ha absorbido el ANIN. Y ahora que el Ministerio de Infraestructura va a absorber, entonces, pues, que no sea una lista interminable de cosas que al final de cuentas no se van a llegar a hacer. Entonces, sí que tienen que compatibilizarse con todo lo que existe ya, ¿no? Eso, amigo. ¿Qué más? Claro, lo que mencionas, por ejemplo, está relacionado a la meritocracia, ¿no? Y justamente este proyecto de ley, por ejemplo, respecto al personal, ¿no? Dice de que, eh, digamos, en la quinta disposición complementaria final, dice, ¿no? Dice, en tanto se implemente la ley Servir, esta entidad puede contratar mediante CAS, ¿no? Contrato de Uh -huh. personal temporal, ¿no? ¿Qué significa eso? Que va a arrastrar los mismos problemas que arrastran las otras entidades respecto a lo CAS, que son los siguientes, ¿no? Uno, que no hay continuidad eh, en los, digamos, en los especialistas, ¿no? Dos, fuga de talentos. Tres, no hay lecciones aprendidas, ¿no? Digamos, la gente tiene que estar constantemente aprendiendo y se gasta tiempo, ¿no? Cuatro, no va a crear una cultura organizacional, ¿no? Sino que finalmente cada entidad va a trasladar su gente, ¿no? Digamos, tú eres un trabajador CAS del PRONIS, vas a ir con tus mismas prácticas a trabajar al Ministerio de Infraestructura, ¿no? Cuando tú debieras tener, no sé, un régimen Uh -huh. especial de contratación, bueno, que debiera ser el de la ley Servir, ¿no? Pero no obliga, ¿no? Y lo que va a pasar es que vas a tener nuevamente una institución con distintos CAS. Los CAS hay gran cantidad, o sea, tienes el CAS, bueno, temporal, indeterminado, ¿no? El indeterminado por ahí. ¿Qué pasa con el indeterminado? Está confiado que no lo van a sacar, entonces trabaja como quiere. El CAS temporal solamente muestra compromiso durante su periodo de contratación, luego no sabe si le van a renovar, no le van a Uh renovar. -huh. Y finalmente, como tal vez pasa en las muchas instituciones, van a contratar órdenes por Uh -huh. servicio. Y las órdenes de servicio es una explotación laboral terrible, pues, No, ¿no? sí. Y, donde contratan un montón de gente que no sabe si va a continuar, no puede hacerse responsable totalmente de las obras, ¿no? Digamos, no pueden ser coordinadores de obra, terminan siendo asistentes, los CAS tienen que asumir los informes de estas órdenes de Así servicio, es. ¿no? Entonces ese es un tema a mejorar, ¿no? El tema del personal, ¿no? Que debiera pasar a un sistema más meritocrático, por ejemplo. Así es. Otra cosa que estaba revisando, por ejemplo, era de las experiencias internacionales. Por ejemplo, en el documento que te pasé, en la página 22. Entonces, que habla justamente sobre el tema de las experiencias internacionales, como por ejemplo el caso de Chile, el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? El
Ministerio de Obras Públicas también de Argentina, entonces, que también, bueno, ha tenido sus críticas sobre estos temas. El caso de Reino Unido, caso de Francia. Entonces, ahora, pero yo creo que también, o sea, está bien los casos, pero el tema es que no están en el mismo contexto que nosotros tenemos. No están dentro de ese mismo marco legal, entonces, de inversión pública, de cómo se manejan las cosas en nuestro país. O sea, tú puedes dar miles de casos, pero no todos tienen, pues, o sea, esa estructura de cómo funciona, ¿no? Entonces, los instrumentos de gestión pública, la forma de inversión. Entonces, ahorita lo hemos hablado, ¿no? La ley de contrataciones es una de las cosas que detona muchas cosas. Entonces, al final va a ser lo mismo que nada, si no se cambian esas cosas. Entonces, o no se aprenden, o no se toman esas lecciones aprendidas de las otras experiencias que se han tenido, ¿no? Y otra cosa que quería comentar era... No, tal vez Sí, para sí, sí. complementar, mientras vas a ir recordando, Ajá. es de que nuevamente, digamos, se ha lanzado este proyecto de ley, pero no se han resuelto los Mm, problemas de fondo, ¿no? La ley de contrataciones, bueno, ha salido una nueva ley de contrataciones, pero no vemos aún las mejoras o los puntos positivos de esta, ¿no? Otro tema a resolver que ya más o menos se está planteando es la delimitación de las funciones sancionadoras de la mm, Contraloría, ¿no? Como tú bien sabes, el funcionario claro. público se expone bastante al trabajar en obras públicas, ¿no? Porque se aprueba, digamos, un adicional de obra, algún presupuesto extra, luego la Contraloría, o si toma una decisión misma técnica, ¿no? Va a decir, oye, ¿por qué has tomado esta decisión si esto incumple la norma? Pero nuevamente, la norma es interpretativa, ¿no? Entonces ya ha salido un fallo del Tribunal Constitucional que delimita estas funciones sancionadoras, pero habría que verlo, ¿no? Qué tanto se pone en práctica, ¿no? Porque, bueno, por lo que yo he visto, la Contraloría sigue haciendo sus hitos de control, sigue juzgando de manera un poco arbitraria, ¿no? Claro, la Luego, claro, discrecionalidad, ¿no? Más que nada. sí, tiene bastante discrecionalidad cuando ellos son técnicos, al igual que los técnicos que trabajan en las entidades, ¿no? Y este tema debiera ya verse en otra instancia, ¿no? Tal vez en la fiscalía o poder judicial, ¿no? Pero, digamos, si la ley te permite, es abierta y ambos tienen la razón, no porque seas de la Contraloría vas a tener más razón que el otro técnico que también está sustentando su decisión, ¿no? Eh, y bueno, y el otro punto es también ver cómo mejorar el sistema de inversión pública, ¿no? Eso tiene que ver con el Invierte P, por ejemplo, con la APP y con los OXI, ¿no? O sea, el sistema de inversión pública, bueno, como ya sabemos, ha cambiado ya hace unos años, justamente porque antes era muy sencillo hacer obras y se hacían obras un poco eh, digamos, sin un sustento técnico adecuado, que no cerraba una brecha, pero ahora tiene tantos pasos que es muy complejo, ¿no? Es muy complejo hacer una obra pública. Igual, la APP también habíamos conversado, tiene una serie de pasos que tal vez ahora ya son innecesarios, ¿no? Tal vez en un inicio sí eran necesarios porque, no sé, había presupuesto, pero no se ejecutaba bien. Y ahora el problema es de que hay presupuesto, pero no se ejecuta nada, ¿no? O sea, los proyectos demoran como 20 años, ¿no? Ese puerto de Corío está como 20 años en expediente y aún no ve la luz. Así es. Un poco para ir resumiendo y agradecer a todas las personas que han ido conectando durante esta transmisión. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí presentes. Entonces sí, recuerden que todo este programa luego será retransmitido en el canal de Spotify, en el canal de YouTube, entonces en Ciudad Hechos, que lo pueden buscar justamente en Google y ahí aparecerá en el canal, ¿no? Como para ir un poco recopilando y llegando a ciertas conclusiones de las cuales ya hemos estado conversando, amigo. Uno, ¿cómo nace? Dentro ahora de esta iniciativa de Dina Baluarte bajo, digamos, esta coyuntura de los proyectos que están llegando. Entonces, sí, digamos que se le prendió el chip y dijo, ah, ya,
hay que crear el Ministerio de Infraestructura, y todo el equipo pues ahorita le está viendo de ejecutar, ¿no? Lanza este proyecto de ley, entonces sí, y ahora pues lo estamos analizando, ¿no? Entonces sí, parte de las cosas que hemos estado viendo, uno, es cuáles son las funciones, entonces específicas en general, la parte ya tanto de planificación y la ejecución de proyectos de infraestructura grandes. Uno, cuál va a ser el tiempo de implementación de este ministerio, que estamos viendo que no va a ser inmediato, va a ser al menos mediano y largo plazo, estamos hablando de 2 o 3 años, entonces hasta que llegue un directorio, entonces se apruebe el reglamento, o sea, primero se apruebe el proyecto de ley, luego se reglamente, luego se creen el ROF, el MOF, todos estos instrumentos que van a darle, pues, y se consigan las cabezas y toda la gente, ¿no? Y se contrate y toda la gente. Entonces estamos viendo un poco que la contratación va a ser lo mismo como otros ministerios, ¿no? Uno, el otro tema importante, la coordinación entre actores. Entonces, ¿cómo va a ser esa coordinación interinstitucional? Entonces, este ministerio de alguna manera va a coordinar, pero va a tener una función pues de proyectos macros, grandes, que ahora, según la sustentación, te dice que va a trabajarse en función a los corredores económicos, a todos estos corredores logísticos, ¿no? Entonces sí, que bueno, esperemos pues que de alguna manera tenga un impacto importante en el territorio. Es otro, la escala de intervención, también macro, ¿no? Entonces no debería de quitarle competencias a los gobiernos regionales, locales, y entonces, y a la vez también debería, pues, concatenarse, no necesariamente está dando, debería de concatenarse con las otras leyes que ahorita estamos viendo. Estos actores que fusionan, que los hemos visto también, entonces, varias autoridades, entonces, en los cuales están supeditados y cada uno es una unidad ejecutora, ¿no? Unidad formuladora, ejecutora, entonces de proyectos principales, en los cuales cada uno tiene una experiencia, ¿no? Entonces, tema delegado, por ejemplo, el tema de los contratos, de implementación del PMO, sobre todo el proyecto especial delegado, ¿no? Entonces, que tiene muchas lecciones aprendidas, la Autoridad Nacional de Infraestructura, que antes ha sido reconstrucción o cambios, que también hay lecciones aprendidas, y todos lo que hemos hablado también de temas de salud, temas educativos. Eh, y ahora que tú estás comentando, ¿no? Sobre el tema, pues, de que en el fondo muchas cosas no han cambiado. Sigue igual. Entonces, estamos lanzando nuevamente a la piscina. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Quizás algunos comentarios más, amigo, para ir cerrando este espacio. Entonces, Sí, ajá. Bueno, como algunas conclusiones que yo me llevo es que a primera vista no hay mejoras evidentes, ¿no? El Ministerio de Infraestructura generaría más costo, más gasto y no resolvería los problemas de fondo, ¿no? Hay que evaluar cuál es el problema público que se quiere resolver, ¿no? El cual yo creería que es la eficiente ejecución de obras públicas a nivel nacional. Segundo, es que se deben resolver los problemas de fondos relacionados a las obras antes de hacer un Ministerio de Infraestructura. ¿Cuáles son esos problemas? La calidad de los expedientes técnicos, la limitación de las funciones de la Contraloría respecto al accionar de los técnicos, la reducción de los trámites administrativos para ejecución de obras, la reforma del sistema de inversión pública, ¿no? Tercer punto es que este ministerio debe dar prioridad a las asociaciones públicos-privadas. ¿Por qué? Porque las obras públicas, ya está comprobado, lo vemos a diario, eh, digamos, no es la respuesta más eficiente, ¿no? ¿De qué ganamos tener una obra bien hecha o sea, que se entregue en perfecta calidad, si a los 5 años no le van a hacer el mantenimiento que tiene y todo va a estar, digamos, como era antes, ¿no? Digamos, va a ser una plata echada al agua, ¿no? Cuando la asociación pública-privada te permite tener una infraestructura de alta calidad y con lo cual un privado se va a hacer cargo de esta infraestructura, del mantenimiento, operación, funcionamiento, durante 20 años, ¿no? Porque si no, lo que pasa es que tiene hospitales a uno sin un médico adentro que pueda atender a la gente, ¿no? O colegios de gran tecnología o modernos con docentes que no están acorde a la currícula, que nuevamente no han tomado ningún examen para ser admitidos, ¿no? Entonces ese es el tercer punto. El tercero es el tema de la coordinación
con las regiones, ¿no? Nuevamente las funciones no están claras de qué proyectos se van a ver en el Ministerio de Infraestructura y qué proyectos van a ver los distintos niveles de regiones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? En el Ministerio de Educación, que es el caso que yo conozco, que las regiones manejan más presupuesto que el Ejecutivo, ¿no? Entonces, en realidad, el problema no está en el Ejecutivo, el problema está en cómo gastan el presupuesto público las regiones. Pero no se habla nada de eso en este proyecto de ley, ¿no? Entonces, nuevamente no ataca el problema de fondo. El quinto punto que tendría que decir es que este es un proyecto a largo plazo, como tú bien has dicho. No se va a implementar en un año, en 6 meses, se va a implementar tranquilamente en 3, 4 años. Lo más probable es que el presidente que gane las elecciones del 2026 sea el responsable de sacar adelante este ministerio, ¿no? Y va a tener que en su plan de gobierno plantear cómo va a funcionar este ministerio. Y como último punto, yo diría que si bien no es una de las mejores decisiones, tal vez es el primer paso para así empezar a centralizar funciones a nivel del Ejecutivo, ¿no? Es algo que ya se está empezando a dar, y creo que lo ha mencionado también Dina, es que va a fusionar ciertos ministerios, ¿no? Actualmente tenemos 19 ministerios. Eso no es eficiente por Claro. ningún lado. Lo más eficiente tal vez sería llegar a un número menor, tal vez 8 o 9 ministerios, eh, y luego ir centralizando no solamente ministerios, sino también centralizar funciones, centralizar regímenes de contratación, centralizar recursos, ¿no? Eso te va a ayudar a tener un Estado más eficiente y que resuelva finalmente problemáticas que aquejan a la gente, ¿no? Y no simplemente sea más carga burocrática. Exacto. Sobre todo eso, ¿no? Entonces, buscar optimizar recursos, entonces, para poder llegar a objetivos más claros, ¿no? Entonces, lo que bien has dicho, lo comparto muy bien y lo suscribo. Entonces, y esa era una de las cosas que, por ejemplo, también en su momento también se comentó. Entonces, que sí sería, o sea, más importante es pensar de generar más especializaciones, entonces de buscar optimizar y entonces aglutinar justamente funciones porque creo que en nuestro país, justamente, si tú empiezas a darte cuenta de cómo funcionan las cosas, mucho de lo que sucede, por ejemplo, en los gobiernos locales, gobiernos regionales, tanto provincial como distrital, ¿no? Entonces, gobierno regional y hasta los mismos ministerios y diversas instituciones, es que se sobreponen las funciones y los roles. Entonces, si al final de cuentas, entonces como hay esa superposición de funciones, no, al final nadie sabe qué hace qué cosa. Entonces, y por eso al final perdemos plata. O sea, todo lo que nosotros pagamos al Estado, al final de cuentas, eso se repercute justamente porque no están claras justamente esas funciones. Entonces, tenemos al final de cuentas, la conclusión es de que, como bien tú dices, todo tiene que apuntar a tener un Estado más eficiente por todos lados, ¿no? Entonces, muy bien, amigo Fabio, ya siendo casi las 9 de la noche, agradecemos a todas las personas que se han ido conectando progresivamente. ¡Ay, caramba! El filtro no quiere dejarme. Entonces, agradecer a todas las personas que se han ido conectando progresivamente a esta transmisión y bueno, y recordarles de que este capítulo de la tercera temporada, entonces capítulo 25 estará, y luego de aquí que terminemos la transmisión, estará guardado acá en el Instagram, en mi Instagram personal, pero también será subido en los canales de Spotify, en YouTube, para que puedan revivir justamente este espacio. Entonces sí, que asimismo, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier consulta, también pueden contactar también a Fabio, entonces que también es especialista en el tema, entonces igual a mí, entonces para cualquier cosa, igual estamos compartiendo. Y recuerden que cada 15 días vamos a tener estos conversatorios, entonces bien, todas las personas que quieran sumarse también a poder, o recomendaciones que puedan estar aquí en el aire, bienvenido sea. Y nada, agradecerte Fabio, quizás tus últimas palabras para poder ya despedir el programa. Y nada, gracias. No, gracias. Gracias, amigo, por la convocatoria. Este tema es súper interesante y da para seguir discutiéndolo, ¿no? Nada, yo feliz de participar y nos vemos en una siguiente charla, ¿no? Así es. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y gracias por participar. Hasta luego. Chao, chao.